tengo que buscar el significado de la palabra abogacía y abogado. Somos el bombero, ¿no? Al que llamás cuando tenés problemas. ¿Cómo arrancaste a estudiar abogacía? Lo fantástico del derecho es que vos podés trabajar de lo que quieras. Consigan un esquema en donde no les perjudique la carrera. Existió, por ejemplo, el caso de un abogado que citó un fallo. Él lo puso en una demanda, se lo presentó al juez y terminó preso al lado de su cliente. Muchas personas, según sus creencias, asocian abogacía con plata. ¿Cuáles son las ramas más comunes que eligen hoy las personas? Derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, administrativo. La facultad te enseña a estudiar, te enseña a buscar, te enseña a aprender. Pero con lo que vos aprendés en la facultad de Derecho, salís a la calle y no sabes qué hacer, no sabes para dónde salir. Qué bueno, impecable. Algo con lo que me gustaría comenzar es con una tendencia que últimamente vengo teniendo muy seguido, que es de buscar el significado de las palabras. Y cuando estuve pensando en este episodio dije, tengo que buscar el significado de la palabra abogacía y abogado. Ya te lo digo como si fuese en latín, avocato. Pero el significado viene de advocare, que ad es hacia, y vocare viene de llamar o de llamar en auxilio para. Entonces ahí terminé entendiendo que eso fue un significado que surge del 500 a.C., de cuando se llamaba a una persona para que defienda a otra en un juicio. Obviamente mucho más terrenal y muchísimas menos ramas de las que hay actualmente. Entonces me parecía importante arrancar con esa dosis de algo que vengo armando y haciendo recurrentemente. Así que, Diego Núñez, muchas gracias por recibirnos en tu estudio jurídico. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Nada, somos el bombero, ¿no? Al que llamás cuando tenés problemas. Pero bueno, obviamente con el correr de los tiempos y de los años fue cambiando la profesión hacia, bueno, un montón de cosas que vamos a charlar hoy, pero quizás un rol mucho más desde la prevención de los conflictos que solamente llamarme cuando tenés un problema. Obvio, más vale, sí, bomberos, pero no bomberos. Después buscaremos la etimología de la palabra bomberos. Estoy muy adicto, por así decirlo, a buscar la etimología y de dónde provienen esas palabras. En su momento, yo lo que hablaba y lo que siempre digo es que busco la etimología. ¿Y qué es la etimología de las palabras? Es buscar cuál es el origen y cuál es la evolución que tienen las mismas. Cada vez estoy como intentando mejorar la forma en la que hablo y las palabras que uso. Y bueno, sin ir más lejos, estoy acá hablando con un abogado, tengo que ser preciso con lo que diga. Sos socio de un estudio jurídico. ¿Qué es ser socio de un estudio jurídico? Bueno, en el caso mío fue que me incorporé a un estudio que ya funcionaba. El estudio básicamente es un grupo de abogados que se junta como si fuese cualquier otra empresa, en donde hay un grupo que son socios y que la dirigen, en algunos casos aportan capital para llevar adelante la empresa, y después hay otro grupo de personas que trabajan dentro de la organización para defender un grupo de clientes. O sea, eso básicamente es lo que es un estudio. Bien, ¿y cómo es esto de que yo entiendo que funciona diferente, por ejemplo, un estudio jurídico que una empresa común en donde hay empleados en relación de dependencia? Puede ser que sea diferente la estructura de que haya socios, por ejemplo, que se adhieren. Es como que no terminan trabajando en relación de dependencia, ¿o sí? Depende. Hay estudios que bloquean matrícula, que quiere decir que yo soy como profesional independiente, yo tengo mi matrícula y solamente puedo llevar casos de ese estudio, que es algo que también hacen algunas empresas privadas, que dicen, bueno, yo te contrato en relación de dependencia como abogado interno, pero vos no podés llevar ningún juicio ni atender ningún asunto que no sea lo que yo tengo para darte de trabajo interno. Y hay otros que simplemente es más liberal, en donde uno se suma a una estructura y me pasan clientes, y algunos estudios que son todavía más libres, es como que solo comparten una marca, es como que bueno, somos tres abogados y decimos, bueno, a ver, hagamos un logo y ponemos nuestros tres apellidos, lo ponemos en la puerta y cada uno lleva sus casos, sin realmente tener como una sociedad y como ser una empresa. Claro, lo entiendo, ahora lo entiendo con mucha más claridad. ¿Sabes que cuando vinimos, yo estoy justo viendo allá, tengo Puerto Madero enfrente, son las 11 de la mañana, 12 ya del 17, estamos ya de septiembre, ¿no? Me gusta dar contexto siempre, como es, ¿dónde está esta gente? Estamos en Buenos Aires, genial. Algo que me llamó mucho la atención es tu forma de ser, o sea, nos recibiste de una forma súper cálida y veo que sos una persona súper auténtica, eso es ahí algo que agradezco muchísimo. Y desde ese lado, quiero saber, más allá de ser abogado, como quién sos, como persona, o sea, digamos, principalmente entender cuál es tu día a día actualmente. Como vine terapia. No, a ver, ¿quién soy como persona? Quizás es difícil, o sea, creo que es una pregunta súper profunda. Yo creo que dentro de lo que tiene que ver con la abogacía, soy un profesional que primero se involucra en el problema o el punto de dolor que tiene el cliente
Y nosotros siempre decimos que primero somos empresarios, o sea, mi abuelo fue empresario y mi papá gerenció durante mucho tiempo la empresa de mi abuelo antes de ser abogado. Entonces somos abogados que primero vemos el negocio, te preguntamos cuáles son tus objetivos para lograr antes de mirar el encuadre jurídico. Quizás es algo que nos distingue. Es como que vos me venís con un problema y me decís, no, yo quiero lograr, me duele esto y quiero lograr tal cosa. Entonces, primero te escucho, entiendo cuál es tu conflicto y después te digo, bueno, a ver, esto que querés hacer así, podés o no podés hacerlo, te puede traer tal problema, te sugiero quizás ir por esta vía que es una forma mejor desde las herramientas jurídicas para lograr el objetivo. Está buenísimo porque lo encaran en primera instancia desde un lado humano. Me parece súper importante a la hora de trabajar con gente o brindar un servicio. ¿Y cómo arrancaste a estudiar abogacía? ¿Por qué no elegiste contabilidad o administración de empresas? Lo conté recién fuera de aire, pero lo repito. Es gracioso porque cuando uno está ahí en esos últimos años del secundario, lo primero que te dicen es, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Mi papá ya era abogado, yo ya sabía qué era ser abogado, lo tenía muy interiorizado dentro del ecosistema familiar. Y como que yo siempre decía, no, no quiero hacer lo mismo que mi papá. Yo estaba muy negado, que decía, no, yo no quiero hacer lo mismo, no quiero hacer lo mismo. Y más o menos ahí a los 16, 17, alguien me dijo, bueno, vos lo que tenés que hacer es encontrar en qué sos bueno, que te guste y lograr que te paguen. Y yo me la pasaba discutiendo. Yo todo el tiempo discutía, todo el tiempo, o sea, me peleaba, o sea, debatía, argumentaba, como para tener razón. Y bueno, nada, la cuenta fue muy fácil, o sea, nada, encontrar algo que te paguen y que te guste, listo, ya está, me gusta discutir, soy abogado. Total, y digamos, ¿cuáles fueron esas ventajas que yo lo asumo igual, que crees con las que corriste cuando, digamos, por tener a tu papá que, bueno, es abogado? Yo creo que una de las principales ventajas es saber de qué se trata. O sea, uno de los problemas que encuentro cuando hablo con chicos jóvenes, quizás, o sea, le da a ustedes un poquito menos, que quizás alguna vez hice trabajo de voluntario, ayudando un poco en orientación vocacional. El problema que tienen es que ellos creen o vieron en la película o en la serie o les contaron cómo es o de qué se vive o de qué se trabaja siendo tal cosa. Y creo que uno de los problemas que te encontrás es cuando quizás esa ilusión o esa fantasía te duró durante los últimos, no sé, 5 años, 6 años, 7 años de carrera, llegás, te dan el título y decís, ahora sí, todo este esfuerzo para poder trabajar de eso que yo veía en la película, y cuando tenés la experiencia profesional, o sea, no sé, desde el derecho, decís, vinieron y me dijeron, quiero contratarte, haceme una demanda. ¿Cómo se hace una demanda? Digo, ¿por dónde arranco? O sea, ¿cómo se va a tribunales? O sea, ¿en qué tribunal tengo que...? Escribí toda la demanda con todo lo que me dijeron en la facultad. ¿En dónde lo ingreso y cómo hago para que eso se convierta en un juicio? O sea, esas pequeñas cosas desde la experiencia, que te da la experiencia laboral, que hacen que realmente sepas cómo se vive. Yo tuve una doble ventaja. Por un lado, yo antes de estudiar la carrera sabía cómo, o sea, tenía un conocimiento más acercado de cómo es ser abogado y me pude incorporar al estudio familiar desde los 18 años trabajando en sectores de administración y de soporte, tipo los que serían en inglés un paralegal, o sea, soporte legal. ¿Y qué era eso en particular que tenías en tu mente cuando decís que tenías claridad sobre lo que es ser abogado? Tenía mucha claridad respecto a que, en realidad no a lo que es ser abogado en general, sino a lo que hacía mi papá como abogado, que quizás, digo, hay muchas formas de ser abogado, no hace falta hacer exactamente esto. Pero sí tenía una idea de que existía todo un trabajo de consultoría, de trabajo en contacto con las personas, de leer mucho y de conocer de todas las reglas que pueden ser aplicables a una situación en donde vos tenés que tener en la cabeza todos los problemas que te pueden surgir a la hora de dar un consejo. Y eso yo lo conocía. Y después también, o sea, que es algo que quizás el que está pensando en arrancar a estudiar abogacía dice, no, bueno, viene un juicio y yo me dedico solamente a hacer, a contestar, sea un juicio oral o sea por escrito, y cuando llega la sentencia del juez, que es una parte, y es la parte de litigación, que es una parte importante de la profesión. Pero yo, por ejemplo, una de las ventajas que tenía era que sabía que el derecho no moría en tribunales. Claro, y mismo recién lo que hablábamos recién, de que me contabas de que el derecho, estudiar derecho, es una caja de herramientas para después hacer cualquier otra cosa. Entonces,
me gustaría profundizar un poco en ese concepto. Tal cual. Yo lo digo, o sea, ya es una frase que la regasté, o sea, pero para mí, incluso creo que la escuché en la facultad de algún profesor. Qué bueno. Para mí lo que te da el derecho es esa misma caja de herramientas que te permite entender y ver qué es lo que hay detrás, o sea, cómo vos ves la Matrix, ¿entendés? Vos ves cómo atrás, o sea, atrás de la norma que dice que no tenés que escupir en el colectivo, toda la construcción social que hay atrás y todas las regulaciones. Traje el ejemplo porque vi hace poco un cartel tipo prohibido salivar, decís. Sí, claro, no hay que escupir en el transporte público, está buenísimo. Pero bueno, más allá de eso, o sea, te permite ver, más allá de la anécdota, te permite ver, entender cómo funcionan las reglas de juego de la vida en sociedad. No es solamente cómo funciona el contrato que yo firmo, es cómo funciona el contrato de transporte por el cual yo me subí al subte y cuál es la obligación mía de pagar el boleto, cuál es la obligación de la empresa de transporte de llevarme y cuáles son los seguros quizás que intervienen en el medio. Es como que Está buenísimo. empezás a ver otra profundidad en la realidad. Claro, va de lo terrenal hasta lo más empresarial que te puedas imaginar, me imagino. Sí. Y por lo que me contás. Sí, a ver, es increíble. o sea, podés ir ahí a, qué sé yo, a la estructuración de un negocio transnacional con 4 o 5 jurisdicciones en juego y ver, bueno, esto, en qué jurisdicción lo radico porque tiene un encuadre que me conviene más, y algo súper difícil y complejo, hasta, no sé, un contrato de compraventa. Vos decís, compraventa, sí, compraventa, una casa. No, o sea, yo voy al kiosco, compro un chicle, es un contrato. O sea, hubo una transacción, entonces te permite entender que todo lo que hacemos todos los días está regido por un montón de reglas que uno no ve porque se queda en la superficie. Algo que estuve pensando a la hora de pensar algunas preguntas sobre esta grabación, este episodio, este podcast, es en la memoria que tienen que tener los abogados a la hora de ejercer. Y ahí yo lo que quiero entender es, o sea, me imagino, durante la carrera he escuchado, y es una opinión popular, ¿no? Que es, si estudias abogacía, si estudias derecho vas a leer un montonazo, prepárate para leer, pero ¿cuánto de eso después se memoriza? ¿Y cuánto terminás aplicando a nivel memoria de eso? ¿Lo tenés anotado en alguna parte? ¿Es algo a lo que accedes con facilidad? ¿Cómo funciona esa parte? Hay dos tipos de personas que estudian en general, que uno es el que estudia de memoria, otro es el que entiende. Yo suelo ser de los que trata de entender, y voy a citar a un amigo y compañero de la facultad. Él decía que no estudiaba para los exámenes, que él se sentaba a hilar conceptos. Que todos lo tratamos de ladrón. Obvio que lo tratamos de ladrón, no te voy a vender. Pero aprobó la carrera y aprobó antes que, o sea, se recibió antes que yo. Él lo que entendió, y lo que varios fuimos entendiendo con el tiempo, es que vos lo que tenés que saber es lo macro, son los principios generales del derecho. Vos tenés que aprender a pensar dentro de la lógica del derecho, conocer una serie de principios básicos y entender cómo pueden interactuar entre sí. Después vos lo que vas a terminar haciendo es, cuando tenés un caso muy específico que no es lo que ves en el día a día, que no es tu especialidad, seguramente vas a tener que consultar en una base de legislación, vas a tener que consultar fallos, a ver qué pasó en los últimos 10 años con casos parecidos, porque el derecho no termina en lo que dice la ley o que dice una reglamentación chiquita, sino que es también cómo lo interpretan los jueces. Y tenés que seguir leyendo, vos tenés que leer, lo que es cierto de eso es que tenés que leer un montón. Ahora, es imposible que vos te acuerdes de memoria todo, sobre todo, más allá de imposible, es ineficiente, porque todos trabajamos con Google en la mano. Entonces, ¿para qué voy a gastarme un montón de horas en aprender de memoria todo cuando yo la información la puedo buscar? Lo que no puede fallar es que tenga la suficiente sabiduría y concepto para que cuando un cliente me pregunta, che, ¿puedo hacer esto? Yo tengo que saber responderle y orientarlo. Claro. Entonces, es muy difícil que vos, salvo que seas especialista en algo muy de nicho y muy chiquito, te conozcas toda la regulación y te la acuerdes de memoria. Pero lo que tenés que hacer es poder orientar a las personas para que después puedas profundizar, y creo que eso es la clave, es no es solo el que sabe a detalle la ley de memoria, que puede ser un plus o no, pero yo lo reemplazo con el celular en la mano en un minuto o con una computadora, sino el que tiene criterio general para ayudarte a orientarte en lo que vos querés lograr y tus objetivos, y a la vez, lo que siempre digo, nosotros manejamos riesgo. O sea, nosotros somos el que te tiene que decir, mirá,
esto que vos querés hacer se puede hacer así con mucho riesgo, así con menos riesgo y darte la decisión con toda la información para que vos puedas tomar la decisión, así como, no sé, tenés un auto, decís, no, quiero todo riesgo o quiero el tercero completo y le pago a una empresa que es número uno o le pago a una empresa que no sé si va a poder solventar los gastos cuando tenga un choque. Claro, entiendo que de lo macro después se termina ramificando en lo más específico y desde ahí se profundiza y se hace ese análisis de riesgo. Algo en lo que también vine profundizando bastante y vengo reflexionando es sobre el sistema educativo en general. Mismo cuando hablabas de que tenés que leer mucho, yo automáticamente lo que pensé es, la mejor forma en la que yo aprendo es escuchando. Hay una aplicación que te permite pasar de texto a audio y para mí es muy eficiente eso. Yo aprendo mucho mejor por el audio que por el texto. Entonces, por ejemplo, yo voy a UADE, estudio publicidad ahí. Y todo lo que puedo agarrar de Teams, que lo puedo escuchar, me parece excelente. Y desde ese lado, algo en lo que vengo profundizando mucho, que es lo que hablaba previamente, es en que hay muchas personas que toman la decisión de estudiar una carrera en particular por la plata. No, muchas personas, según sus creencias, asocian abogacía con plata, cuando de repente entendés que no es siempre así, mismo con la ingeniería, ya hemos charlado con algunos ingenieros. Pero más allá de eso, algo que sí yo entiendo es que la carrera universitaria te sirve para formarte académicamente. Creo que ese es el fuerte de la universidad y por lo que entiendo y lo que me contás hasta ahora, en la abogacía la formación académica es muy amplia y te permite después abarcar diferentes sectores, como es lo que me contabas de la caja de herramientas que te da. Yo tengo un contrapunto ahí. Y acá me apoyo un poco a algo que hablaba mucho con mi papá. Em, la facultad te enseña a estudiar, te enseña a buscar, te enseña a aprender. Pero con lo que vos aprendés en la facultad de Derecho, salís a la calle si no tuviste una experiencia laboral y no sabes qué hacer, no sabes para dónde salir. Entonces, está buenísimo y es fundamental y vos no podés ejercer el derecho sin haber pasado por la facultad y haberte recibido, pero es tanto más importante que vos empieces a trabajar en un estudio jurídico o en el ámbito que te vayas a querer desempeñar, porque hay un montón de cosas que vos, por naturaleza, la carrera de derecho es muy abstracta en algunos sentidos. Entonces vos necesitas que todo eso que vos decís, ¿qué es una cédula? Y vos pensás capaz que en el DNI. No, una cédula es un papel que es una notificación fehaciente y si a vos te entregan una cédula, entonces quedas notificado y a partir de eso se disparan plazos. Y si vos no trabajaste con una cédula en la mano y no te la dieron y no tuviste el plazo corriendo y el estrés de que si en 10 días no contesto pierdo un juicio, no terminás de entender qué es una cédula. Y con eso se pasa a todo lo que vos haces. O sea, seguramente tenemos un amigo en común que tiene esa experiencia laboral y te va a decir cuánto aprende en la facultad y cuánto aprende en el estudio. Y es como que no es lo mismo, es otra cosa, pero es un complemento totalmente necesario. Desde ya estoy completamente de acuerdo que es muy importante empezar a adquirir esa experiencia mientras estás estudiando, incluso antes, en ese nicho o en ese mercado o industria en el que te sientas que te gusta y que también sos bueno y que le puedes dar para adelante. Me parece fundamental. También lo he escuchado esto mismo de abogados que me dicen, no, la teoría la verdad que nada que ver a la práctica, salgo, no entiendo qué hacer. Y también arrancás muy de abajo, ¿no? Porque si te recibiste y nunca tuviste experiencia en un estudio jurídico, ¿por dónde arrancás? ¿No? Y en general, a ver, yo tengo la particularidad de que mi papá siempre fue de la idea de que vos te tenés que hacer de abajo. Entonces yo arranqué como si hubiese sido alguien de la calle, arranqué haciendo trabajo administrativo, en mi época se iba al banco. Así que, tipo, yendo al banco, trayendo los cheques, llevando las facturas que se mandaban por correo y con tareas muy de manejo de proveedores y como si fuera la administración de cualquier empresa. Y pasé a hacer lo que se llama procuración, que en mi época todavía tenías que ir físicamente a los tribunales a conocer qué había pasado en el expediente, llevar el escrito, que te lo sellen, y toda una parte que, lo voy a decir con el mayor de los respetos, chata, aburrida. Pero si vos no entendés que si el escrito que vos te traes no tiene el sello, después no vas a poder decir, no, yo lo presenté en término y no tengo que perder este juicio, es la base de todo de todo el derecho que vos puedas hacer bien ese trabajo. Entonces, ¿cómo se arranca? Desde abajo y trabajando específicamente en las cosas que son súper aburridas, pero que te tienen que quedar tatuadas de forma ineludible de que vos sabés que esto no puede fallar. Seguramente Increíble. es un trabajo de paralegal, de, che, me mandaron a hacer 15 veces a cambiar el texto de un contrato y cambiar el nombre de las partes y los documentos y qué sé yo.
pero hasta que vos no sabés que eso lo tenés que chequear en cada contrato y que es fundamental porque si la parte no es tu cliente, después no puedes ejercer los derechos de tu cliente, no vas a poder dar el próximo salto a lo más creativo o más divertido. ¿Qué es lo más creativo, lo más divertido? ¿Cuál es ese próximo salto? Me gusta verlo a mí en niveles. Siempre que pienso en una estructura empresarial, es como, bueno, pasaste del nivel A al nivel B, del nivel B al C, del C saltaste a uno más alto. Depende mucho qué te guste y a qué te quieras dedicar. Hay abogados que nunca salen del expediente. Hay abogados que no les ¿Qué es el gusta. expediente? El expediente es un juicio. O sea, tenés un juicio que es, hay un demandado, un actor y un demandado. El actor es el que reclama, el demandado es el que recibe la demanda. Se presenta un conflicto, uno demanda, otro contesta, se producen un montón de pruebas dentro de ese expediente y el juez llega a una resolución. En el expediente está todo. Eran Claro. los papeles que me mostrabas recién en las cajas. Exacto. Qué bueno. Que tenemos, bueno, tenemos mucho papel de cuando los expedientes eran físicos. Entonces, hay abogados que nunca salen de eso y no quieren hablar con el cliente, solamente quieren ir a tribunales, llevar sus expedientes, llevar las cosas, hacer sus casos y no quieren hablar con el cliente, no quieren estructurar negocios, no quieren hacer contratos, no me saques de acá. Y está perfecto, porque son técnicos, son especialistas y son buenísimos en ese laburo. Hay otros que nos gusta más la consultoría y charlar con los clientes y ver cuál es su objetivo y su necesidad. Hay otros que, no sé, que quizás, ahora si querés después vemos otras formas de ser abogado que no es asesorar empresas. Pero hay otros que quizás lo que les gusta, como a mí, por ejemplo, es la parte del derecho corporativo y hacer estructuras internacionales para negocios. Entonces, me traes un negocio que decís, no, bueno, necesito, tengo, bueno, por ejemplo, a mí también me gustan mucho las criptomonedas. Tengo un proyecto, un exchange de criptomonedas, tengo que comprar y vender. Necesito tener una licencia en Europa, necesito tener una sociedad, necesito tener un ramp on y un ramp off, que sería como una vía de acceso de dinero de dinero tradicional de entrada y de salida. Claro. Entonces, a partir de eso vos me decís, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Me pongo a pensar, hablo con nuestra alianza internacional en todas las jurisdicciones que estamos y te llevo una propuesta de decir, mirá, toda esa cosa súper difícil que vos me trajiste, yo puedo hacer así, 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 te armo esta sociedad, esta cuenta acá y darte una solución legal para un negocio. Es Eso es lo que más me gusta a mí. fundamental. Es fundamental. Mismo en Argentina ahora para todo lo que son estructuras empresariales es muy común abrir Atlas, abrirse una LLC, una C Corp y de ahí entender como mucho con un abogado que algo sepa el 50% de los documentos que firmás. Eso es algo muy común. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental la pieza, el valor que tiene el abogado en la formación de esa empresa, ¿no? Porque, ¿qué tipos de estructuras hay aparte de una C Corp y una LLC, por ejemplo, en lo que es Hay un estructuras montón. empresariales? A ver, lo que vos estás mencionando son tipos societarios. Capaz que me meto en algo medio técnico, ¿no? Pero vos tenés distintos tipos de sociedad que en general en la mayoría de los países está definido que hay 5 tipos, 10 tipos, etcétera. En Argentina tenemos muchos tipos de sociedades porque quedaron de la ley de sociedades vieja, que hay un montón que no se usan y realmente se usan 3 o 4. Las que vos mencionás son de Estados Unidos. Entonces, en cada país tienen una lista de 5 o 6 que suelen interactuar o ser parecidas unas a las otras. El problema no es qué tipo de sociedades hay, sino qué grados de responsabilidad vos le asignás a cada una, porque generalmente con este tipo de negocio lo que se hace es estructura una holding, que es la que tiene todas las acciones de todas las distintas verticales, y después otras sociedades por debajo que tienen responsabilidades específicas. Por ejemplo, lo vemos mucho en software, que capaz que tengo una holding que tiene toda la propiedad intelectual del desarrollo de software en general, y después tenés un distribuidor para Argentina, un distribuidor para Venezuela, un distribuidor para Brasil, un distribuidor para Europa, que esas son empresas más chicas que pueden hacerse en la misma jurisdicción de la holding, o puede ser una sociedad local controlada o asociada a partners locales. Y en el caso de que sea como una software factory después, ¿eso lo factura el holding o las diferentes verticales tienen, como son sociedades, quién lo factura eso? Y depende de tus objetivos como negocio. Generalmente, sobre todo con Argentina, lo que haces es que se factura en forma local y se termina enviando, o sea, o se factura separado la licencia por un lado y la implementación por otro, o termina facturando solo la local y a partir de ahí se pagan regalías o hay un montón de estructuras para Tengo hacer una pregunta un poco específica porque hubo un tiempo en el que trabajé en un holding, pero no sé cómo estaba estructurado específicamente y desde la parte legal, que se iban sumando empresas a este holding. Entonces, yo quiero entender de esa pregunta técnica y específica,
cuando una empresa se suma a un holding y empieza a tener los beneficios, ¿cómo es la parte del revenue share o del equity que se distribuye en el holding? ¿Se suele distribuir eso o cómo funciona a nivel de distribución de ganancias? Primero, para que una compañía se adhiera a un holding, lo que debería pasar es que el holding compre las acciones de la compañía. En realidad es como que el holding absorbe a la compañía, no que se suma. Si no, no es un holding, sino que quizás es una alianza o un contrato de colaboración, pues son otras formas. Pero todo eso funciona en base a los acuerdos de accionistas internos, a los acuerdos del holding y al acuerdo de adquisición, que puede ser adquisición por fusión, o sea, se pueden hacer escisiones, o sea, fusiones cuando se integran varias compañías, escisiones cuando se separan y pasan, pero depende mucho de la documentación que se firme, que tiene que ver, por un lado, con los objetivos comerciales finales y por otro, también con la eficiencia tributaria. O sea, nosotros muchas de estas cosas es imposible trabajarlas si no tenés un contador asociado, especialista en planificación fiscal, porque si no pagas 5 veces en 20 países todos los mismos impuestos. Sí, voy a dejar lo técnico para después, pero sí, yendo más a lo terrenal, cuando hablabas de las ramas de la abogacía, ¿qué ramas? Entiendo que hay un montón igual, no quiero que volverte loco diciendo, contame todas las ramas, pues yo me emociono, me pongo contento de entender bien todo y quiero saber todo lo más específico posible, me encanta aprender desde ese sentido, pero ¿cuáles son las ramas más comunes que eligen o que ves que eligen hoy las personas? Mira, las ramas del derecho en realidad son las que se dicta en la facultad por materia de especialización. Vos tenés el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, administrativo, que tiene que ver con la distribución que nosotros tenemos hoy, parecida a la que tenemos en los fueros de la justicia. Tenés el federal, tenés cosas que son de asuntos públicos, cosas que son privadas, la parte penal. Entonces, vos en la facultad vas a tener ramas del derecho con una división tradicional que tiene mucho más que ver con cómo está organizada la justicia y la especificidad de las leyes y de los jueces y cómo se aplica la ley. Ahora, dentro de lo que es la práctica del día a día, en general lo que te pasa es que tenés, por ejemplo, estudios como el nuestro, que empiezan a tener mezcladas distintas ramas del derecho. Porque si yo voy a atender una empresa y ofrecerle que le resuelvo todos los problemas que pueda tener, yo voy a necesitar una parte de derecho laboral, una parte de derecho corporativo, una parte de contratos, una parte de esto de planeamiento internacional y demás. Puede ser que necesiten o no algo de derecho administrativo, habilitaciones y demás. Entonces, lo que empieza a pasar es que empiezan a aparecer, le siguen llamando ramas del derecho, pero como el derecho empresarial, en donde vos tenés muchas distintas ramas del derecho tradicional que entran dentro del derecho empresarial o orientaciones a, no sé, derecho público. Entonces ahí empezás a tener derecho internacional, derecho administrativo. Entonces es como que también dentro de las ramas del derecho se van agrupando. Académicamente igual tenés que recorrer el mismo camino, ¿no? Depende. ¿Cuáles son los caminos? En mi facultad, donde yo me recibí, sí, y yo fui a un sistema cerrado a propósito, porque me parece que es importante tener las bases claras de todo lo que tenés que saber para ser abogado. Ahora, en la UBA hoy en día lo que pasa es que vos tenés un ciclo común, en donde sí tenés una serie de materias que son básicas, y después tenés un sistema de créditos en donde vos vas eligiendo distintas materias en base a tus intereses. Entonces, y si no sabes cuáles son tus intereses, te la jugás. Y, a ver, a mí lo que me pasa a veces con esos sistemas es que siento que hay estudiantes que terminan eligiendo la que menos esfuerzo le representa y que más créditos le da. Okay. Entonces vos, si no sabes bien qué onda, vas a la cátedra más fácil, a la que te da más puntos y demás para terminar la carrera y tener el título. Que quizás es un preconcepto mío, pero puede pasar. Entonces, lo que tiene de bueno el sistema de esta libertad es que vos podés decir, no, mirá, a mí yo sé que no voy a ser diputado, no voy a ser senador, no me interesa lo público, yo quiero ser litigante específico de derecho laboral y quiero defender a los trabajadores. Bueno, todo lo que tenga que ver con eso, te vas metiendo en materias que sean similares a eso, con ese norte, y podés hacerte una carrera mucho más especializada que en un enfoque generalista como me recibí yo. Pero bueno, qué sé yo, te puede pasar que pasa mucho quizás con los penalistas. O sea, el que sabe que le gusta el derecho penal, en general no le interesa casi nada de fuera de lo penal. Capaz que sí una parte de civil, de la parte de indemnizaciones, porque cuando vos sufrís un delito también tenés derecho a indemnización por haber sufrido ese delito, pero no se corren mucho ahí, es como que se especializan mucho más. Genial, no, me parece súper
Súper interesante todo, todas las diferentes ramas y cómo lo fuiste explicando. ¿Cómo le explicarías a una persona de 17 años el derecho en sí, la carrera y lo que es, digamos, el trabajo más terrenal y por donde se arranca a trabajar de una forma que le interese? O sea, de una forma que lo vea divertido. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no sabe absolutamente nada sobre el derecho, pero que tiene un poquito el bichito ahí que le pica, que dice, O sea, se la me vendo. llama la atención? Claro, ¿cómo la venderías? Mira, el derecho tiene lo fantástico del derecho es que vos podés trabajar de lo que quieras. O sea, vos con el título de abogado vas a poder trabajar de lo que quieras, te va a dar una libertad enorme de entrar en el sector corporativo, en el sector público, de trabajar independiente, vos vas a poder tener tu propio estudio, vas a poder abrir de tu camino en la profesión, vas a poder entrar en una corporación o vas a poder saltar de una a la otra porque tu título te lo va a habilitar. Tenés la posibilidad de defender personas, tenés la posibilidad de generar valor a través de incorporarte a empresas o tenés la posibilidad de hacer las reglas que van a dictar el futuro de la sociedad, así como puede ser la carrera judicial y puede ser el que dice tiene razón y páguenle una indemnización porque le acaban de generar un daño. ¿Y le aconsejarías a esa persona que se ponga a trabajar mientras está cursando o que primero se reciba y que después arranque a trabajar? Yo recomiendo que trabajen mientras cursan, siempre y cuando no o sea, consigan un esquema en donde no los distraigan demasiado o no les perjudique la carrera. ¿Por qué? Porque hay estudios que quizás trabajan con pasantes, pero que les exigen 8 horas todos los días y demás, y vos te das cuenta, o sea, cada uno tiene niveles de cansancio y umbrales distintos, pero hay mucha gente que lo que le pasa es que llega tan cansado de estudiar que no estudia, entonces de repente estás haciendo la pasantía para conseguir experiencia y tratar de ser un mejor abogado, pero terminas recibiéndote abogado dentro de 20 años porque no te da el tiempo, ni la energía, ni la cabeza para cursar qué es lo que tenés que hacer en esa etapa. Entonces, siempre y cuando sea como dice, on the side, tipo, tipo al costado de, digamos, como Sí, sí. parte de un complemento, me parece que está buenísimo y te nutre un montón. Sobre todo quizás en los últimos años que puedes elegir hacer una o dos materias menos y alargar un poquito la carrera, pero ya empezar a agarrar esa oportunidad Algo que me laboral. interesa también es que entiendo que hay diferentes ramas del derecho en donde uno puede incorporarse a trabajar mientras esté estudiando o en algunos otros casos cuando te recibís y querés empezar a trabajar, pero siento que es muy diferente el armarte tu propio estudio jurídico y me imagino que debe haber muchas personas interesadas en esa vertical en específico de yo quiero tener un estudio jurídico, quiero tener a mis abogados, quiero yo ejercer y me quiero meter en un mercado específico. Desde ese lado, ¿has hablado alguna vez con tu padre de cómo fue el fundar el estudio? No lo hablamos mucho, o sea, también porque conozco la historia, o sea, yo siempre hago el mismo chiste, o sea, yo nací en 87, el estudio en 81 es como mi hermano mayor, o sea, desde que yo nací ya está el estudio, ya existe. Entonces como que yo viví mucho esa historia, quizás más allá de haberlo charlado formalmente o no. Em, lo que sí le advierto a cualquiera que esté realmente interesado en iniciar un estudio jurídico, que es como tener cualquier empresa de servicios. O sea, vos no es solamente que voy a ejercer el derecho. Cuando vos arrancás, o tenés mucha plata y contratás mucha gente para que haga muchas cosas por vos, o sos el que atiende el teléfono, el que va al tribunal, el que toma la audiencia, el que le manda la factura y el que llama al cliente porque no me pagó. Claro. Entonces, por eso surge esto que hablábamos hace un ratito fuera de aire, de la unión a veces de dos o tres profesionales en donde compartimos una oficina, le pagamos el sueldo a un administrativo y compartir un poco esas tareas que en realidad son las que no te gustan, o vos querés ser abogado, pero que son necesarias a la hora de tener tu propia empresa, que en definitiva un estudio termina siendo una empresa. Claro, claro, obvio. No, me interesaba mucho esa parte. Y algo que también se me viene a la cabeza a la hora de pensar en abogados, yo lo veo más desde el lado de ejecutivos de cuenta o mismo paid media, que son las personas que llevan a cabo las campañas de publicidad en la parte digital, demás. ¿Cuál es el criterio para contratar un buen abogado para el estudio? El criterio de selección. Sí, Nosotros tenemos un decálogo dentro del estudio que armamos, que son los 10 atributos del abogado ideal. Que no es universal, es qué necesitamos nosotros para que un abogado funcione. Por ejemplo, o sea, es largo y o sea, voy a agarrar un par de puntos nomás, pero como te comentaba fuera de aire, nosotros trabajamos mucho por objetivo. Entonces, uno de los puntos fundamentales es la responsabilidad del abogado
Otro de los puntos fundamentales es el trato con el cliente. Tiene que ser amable, tiene que poder mantener una conversación. O sea, no me sirve alguien que le grite al cliente, que lo maltrate. Eh, y otro de los puntos que son fundamentales para nosotros es la autonomía. Porque con esto que te decía, trabajo por objetivos. Ok, mira, este es tu caso, este es tu cliente, esto lo manejás todo vos. Autonomía. Yo necesito o sea, no quiero estar controlándote, porque si no tengo que pagar el doble de estructura, tengo que pagarte a vos y tengo que pagarle a alguien que te controle. Y algo que estoy pensando ahora, claro, totalmente. Me venís a traer problemas en lugar de resolverlos. Exacto. ¿Y cuál es la forma de escalar que después tiene esa persona una vez que ya entra al estudio? Y depende de cada estudio. Los estudios grandes tienen como una pirámide muy grande de decir, no, bueno, ahora sos junior, ahora sos semi-senior, después sos después vas a ser asociado, después sos especialista, después si conseguís tantos clientes y lográs tal cosa, te asociamos y te subimos y después sos partner y después sos senior partner. O sea, en Sí. estudios que quizás son 80, 100 o no sé, hay un estudio acá muy grande en Argentina, tiene 600 y pico abogados, tiene un edificio entero de abogados. Está mucho más claro. Nosotros somos un estudio chico, o sea, somos un estudio mediano, o sea, somos un estudio boutique en donde somos 13 abogados, en donde tenemos socios y el resto son muy independientes y trabajan con gran libertad, todos en un mismo escalafón. Digamos que tenemos una estructura mucho más horizontal y no sé si es parecido quizás a una empresa de IT, viste, que como que empiezan a hacer Sí. en vez de pirámides burbujas o que son, viste, que como son equipos de trabajo, en donde eso, si bien te da una cercanía muy grande con los socios y un sentimiento de equipo distinto, hace que no tengas ese plan de carrera de decir, no, bueno, y ahora, o sea, es como que te pone la zanahoria, ¿viste? No, ahora soy abogado semi-senior, no, ahora soy abogado senior. Es como que Claro. en nuestro caso no tenés mucho para escalar porque es como que, por ejemplo, algo que teníamos como planteo o pregunta de no, bueno, yo no, ahora que tengo tantos años de experiencia, por ejemplo, si viene alguien y dice, no, yo no quiero tomar más audiencias, pero sos abogado. O sea, ¿qué dejar de trabajar? Porque tipo, tomar audiencias es una de las 10 cosas que son clave dentro del trabajo. Entonces es como, Claro. no, yo no quiero ir más a tribunales. ¿El socio de un estudio toma audiencias? Nosotros sí. Generalmente no, pero bueno, una de las cosas que nosotros vendemos como diferencial es la cercanía justamente con los socios. Entonces, en casos complejos que lo ameritan, bueno. obviamente, o sea, somos 4 socios, son 110 clientes que están abonados, más o menos. No podés estar en todas las audiencias, pero sí los socios estamos involucrados y supervisando todo lo que pasa en todos los clientes, con lo cual, si un cliente llama directo al socio, sabe qué está pasando. Pero Claro. eso es una diferencial nuestro, no siempre funciona así. Está buenísimo, la parte humana nuevamente, ahí bien presente. Algo que estoy pensando es, en el caso que me encuentre en la mitad de la carrera de Derecho y digo, bueno, quiero empezar a trabajar, me quiero poner las pilas, pero también quiero crecer financieramente, me quiero independizar y quiero crecer, principalmente financieramente. ¿Qué recomendarías hacer? ¿Arrancar a trabajar en un estudio? ¿Empezar a armarte tu propio estudio? No sé, igual me imagino que no podés, ¿cómo es? Que no podés ejercer, ¿no? Sin el título de alguna forma. No, ¿O sí? correcto. A ver, no puedes ejercer, pero sí puedes empezar a trabajar en tareas jurídicas, como te decía, armando contratos y pasándoselo a un abogado que después lo revise y lo envíe. O sea, puedes hacer lo que lo que sería dicen los yankees, el heavy lifting, o sea, como tipo el trabajo arduo de procesar datos y cambiar y demás, o hacer investigaciones y presentar algo. Digo, mira, esto que decíamos de la super especificidad. Mirá, no sé cómo es el contrato bancario de plazo fijo para el caso de 30 días para un jubilado, buscame los fallos. Bueno, listo, ese trabajo lo puedes hacer porque le vas a presentar información al abogado que sí tiene matrícula para que él después elabore sobre eso. Claro. Pero si el objetivo principal es crecer económica y financieramente, es una profesión difícil, sobre todo para un junior, de decir, no, bueno, acá trabajo de pasante media jornada en un estudio jurídico y la levanto en pala. No. O sea, por lo menos en Argentina no ocurre. ¿Y cuál es la forma de levantarla en pala como abogado? Y yo creo que hay que trabajar mucho sobre marca personal. Yo conozco casos de gente joven que incluso no está recibida, algunas con las que trabajo, que están muy metidos, por ejemplo, en cripto. Entonces, no, o sea, no los contratás porque son abogados, los contratás porque sabés que saben de la materia específica y que te va a aportar conocimiento del mundo real, digamos, y que yo voy a poner la parte del derecho. Que no sé si es una fórmula tampoco para levantarla, pero sí un tema de
pensarlo desde otro lugar como ser especialista o ser bueno en algo. Si vos sos especialista en un sector y se te reconoce como tal, tarde o temprano lo vas a poder capitalizar. Está buenísimo lo que dijiste sobre la marca personal, porque hoy es una palabra que anda dando vueltas muchísimo, una frase que anda dando vueltas muchísimo, que la marca personal entiendo que vos lo llevas más por el lado de LinkedIn, hay personas que lo llevan por el lado de Instagram, otras personas que lo llevan incluso por el lado de TikTok, pero me parece fundamental, de base eso, para darse a conocer uno como profesional, como especialista, y algo que me llamó muchísimo la atención de tu perfil en particular, es que sos especialista en blockchain. Yo particularmente, mi primer contacto con la blockchain fue comprar Bitcoin en 2019 para agarrar esa plata y ponerla en un exchange para operar el mercado de divisas. En ese momento había hecho un curso de trading. Arranqué como muchas personas han arrancado diciendo, sí, compro barato, vendo caro, compro barato, la típica. Y ahí entendí, che, ¿qué estoy comprando? Me acuerdo patente tener, no sé cuántos años tenía en ese momento, pero fue hace 5 años. Tenía 17 años. Fui a una cuevita en Microcentro y me acuerdo que yo fui ahí con $200 y adelante vi una persona compró $40.000 de Bitcoin. En ese momento Bitcoin estaba a 11.000. Y ahí dije, che, ¿por qué esta persona compró? Me acuerdo, sacó los rollos o sea, los fajos ahí y compró 40 lucas de Bitcoin. Yo dije, algo pasa, algo es esto. Vos dijiste que demente y después, años después dijiste cómo la vio. No, a las 2 semanas fui con $1.000 y compré $1.000 de Bitcoin. Pero en ese momento dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? Google, ¿qué es Bitcoin? De ahí me salió el white paper. Me leí el white paper, que para los que no sepan, el white paper es el documento donde te explican a fondo la tecnología y lo que hay detrás. Y ahí dije, esto está bueno y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, yo para entender el white paper de Bitcoin tuve que buscar cómo funciona el sistema financiero actual y por qué esto lo presentan como una solución a la emisión de moneda. Y ahí, bueno, terminé entendiendo, investigando y me terminé obsesionando completamente durante 2 años con la blockchain. La blockchain, los smart contracts, los NFTs, los diferentes tipos de smart contracts que existen. Y cuando vi en tu perfil especialista en blockchain, dije, quiero hablar con esta persona, la quiero entrevistar sí o sí. Yo siempre, reniego un poco porque, bueno, el perfil mío de LinkedIn, yo lo llevo, pero es como que lo hace también la gente que nos hace la parte de comunicación. Y yo siempre digo, yo no soy especialista, porque un abogado que te dice que es especialista en algo, generalmente tiene 10 años de trayectoria, 15 de haber estudiado, de estudiar leyes y regulaciones al respecto. Bitcoin hace 10 años no sabíamos qué era. Entonces, el abogado, yo siempre digo lo mismo, el abogado que en este estado de desarrollo se presenta y dice, no, yo soy especialista en criptomonedas y sé toda la regulación, flaco, no hay casi regulación, o sea, no, me estás mintiendo, me estás vendiendo humo. ¿Cuál fue tu primer contacto con las cripto? Porque siempre uno se arranca metiéndose en blockchain por las criptomonedas. Sí. Obviamente hay de todo, pero ¿cuál fue tu primer contacto? Se me pianta un lagrimón porque la primera vez que escuché sobre Bitcoin estaba a 60 centavos. Y lo leí tipo como en un paper. A mí siempre me gustó la tecnología, entonces lo leí como en un paper que había una moneda digital que era esto, que lo otro, y dije, bueno, sí, leí el white paper medio en diagonal. O sea, lo que pasa también cuando lees mucho es que empezás a leer tipo, o sea, lees palabras salteadas en diagonal cuando es algo que no tenés que prestarle tanta atención y le sacás como un concepto general. Dije, bueno, sí, qué interesante, pero tipo, nada, o sea, era imposible tener una billetera en ese momento. Te mando dólares a una cuenta que no sé ¿Qué año estamos es hablando? no sé, pero posta, o sea, después busco porque me acuerdo el número de cuánto estaba. Claro, O sea, 60 centavos era como... Contexto, todo el equipo acá agarrándose la cabeza en mi visión periférica así. Está bien, pero incluso yo me autoconsuelo diciendo que como de todas formas no era fácil comprar, en ese momento no hubiese tenido la posibilidad de acceder, de conseguir a alguien que vendiera, porque no existían exchange, no había nada. O sea, tenías que encontrar a alguien que vendiera, pasarle dólares de los de verdad a alguien que te transfiriera una billetera virtual. Abrirte una billetera virtual era difícil, era como todo complejo. Pero me interesó un montón como concepto. Y después nada, realmente me involucré mucho en 2020. Que también tengo una frase que me dijeron en un grupo de empresarios, que en la fiebre del oro el que más plata hizo no es el dueño de la mina, sino el que vendía las palas. Y yo dije, bueno, pará, yo tengo que ser el que vende las palas para las empresas de blockchain. Y por eso me empecé a interesar desde lo que es regulatorio, más allá de que ya a ver, no compré a 60 centavos, pero compré bastante antes que en 2020. Y me fui metiendo con amigos y demás.
Pero bueno, el objetivo fue un objetivo mucho más comercial del estudio, decir, che, mira, este mercado va a explotar, voy a posicionarme en esto porque yo quiero ser abogado especialista para las empresas que den estos servicios, sobre todo pensando en Argentina, en un contexto de hiperinflación y en un contexto de tipo de cambio pisado y que no podías pasar plata para afuera. Entonces, todas las soluciones que traían las cripto eran como súper... O sea, yo en mi cabeza era, bueno, esta tecnología va a generar una comunidad gigante, voy a tener uno de los mayores casos de adopción de Latinoamérica o del mundo, y yo tengo que estar metido en esta industria para que eso pase. Claro, lo viste más desde el lado de las ventajas financieras. Me pasó particularmente, o sea, personalmente a mí, que cuando lo empecé a estudiar yo me metí, me interioricé más cuando salieron los NFTs, tokens no fungibles, en donde simplemente se hablaba de tokenizar, se tokenizaba algo digital, no algo físico, algo digital y se vendía, se comercializaba en millones de dólares. Yo dije, ¿qué está pasando? Y cuando vi el potencial de tokenizar algo digital, dije, pará, lo físico también tiene un potencial absurdo de que sea tokenizado. Entonces, yo en ese momento junté un grupo de personas que les interesaba esta tecnología en particular y armé una pseudo capacitación para que también lo puedan entender al nivel que yo lo entendía. Y yo me acuerdo en ese momento que principalmente donde buscaba información era en la Ethereum Virtual Machine, básicamente, o sea, en la página oficial de Ethereum. Y después también, o sea, me leía muchos newsletters. ¿Por qué? Porque buscaba la carrera de tecnología blockchain y no existía. He encontrado diplomaturas, pero que eran muy básicas de esa información que ya estaba en internet. ¿Dónde fue que te empezaste a capacitar en materia de blockchain? Te vas a cagar de risa. En YouTube. ¿En YouTube? O sea, yo empecé a seguir distintas personas que daban información de mercados, que explicaban la tecnología, que explicaban cómo funcionaba, que explicaban este nuevo proyecto y decía, bueno, mira, esto es parecido a tal y tal cosa, le representa estas ventajas y yo debo haber metido, o sea, lo sigo haciendo, pero yo por semana debo ver 6-7 horas de videos de YouTube a nivel de capacitación, de ver, o sea, noticias de qué pasa con los mercados, pero también de proyectos nuevos, de qué traen, de qué son las nuevas tecnologías, de qué es un Zero Knowledge Proof, qué es la privacidad, o sea, y de repente todas las cosas que se van construyendo, porque hay un tema, sobre todo con las tecnologías nuevas, que yo de alguna forma yo la empecé a aprender cuando no era tan difícil, si se quiere, o no estaba tan desarrollado. La persona que se quiere subir hoy a todo lo que se desarrolló y a toda la tecnología que existe sobre blockchain tiene un desafío grande, pero el que lo quiera hacer en 2-3 años va a ser imposible, porque necesitas estudiar casi una carrera universitaria para entender. Es posible igual, para mí es posible porque entendiendo si conseguís el contenido de alguien que te explique bien las bases, después siento que puedes ir desramificando y desglosando sobre otros contenidos más específicos. Por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, mi primer emprendimiento fue una empresa de integración de tecnología blockchain. Obviamente no la registré, no registré la marca, no registré absolutamente nada. Fue ir a charlar con personas a las que creía que les podía dar el servicio para generar una relación comercial y darles el servicio en sí. Obviamente el mercado en ese momento estaba completamente bearish, digamos, todo en bajada. Lo único que había en las noticias cuando alguien buscaba tokenización era estafas. Entonces fue un gran desafío en ese momento. Pero más allá de eso, me sirvió muchísimo para mejorar mis habilidades de comunicación en cuanto a la blockchain, porque con las personas con las que hablaba no tenían nivel de conciencia de qué era la blockchain, qué era un token, qué es un NFT, menos un NFT, decirle la sigla en inglés. Olvídate. Entonces, una forma que yo tenía de explicarlo era bajándolo muy, muy a tierra. Y siento que eso, si alguien se quiere meter hoy, le serviría muchísimo. Por ejemplo, token. Estamos hablando de tokenización. ¿Qué es un token? Es la representación de algo. ¿Y qué es la representación de algo? Y un ejemplo que yo ponía era que una ficha de casino es la representación de dinero en un contexto específico. Porque al fin y al cabo, el token es lo mismo. Es la representación digital de. Entonces, el ejemplo que ponía era, vos no podés ir al chino o a un supermercado con una ficha de casino, pero sí podés ir con dinero. Entonces, de esa manera explicaba lo que era un token. Ahora, vos después en la sigla NFT tenés que es un token no fungible. Ok, ¿qué es fungible? Fungible quiere decir, principalmente yo lo explicaba desde el lado que se puede consumir. ¿Qué quiere decir que se puede consumir? Y volví al ejemplo del chino del supermercado. Si el token fungible se puede consumir, quiere decir que voy al chino, le pago con 100 pesos, no sé, un producto de 50, este va a usar 50 pesos, y me devuelve 50 pesos. Entonces yo consumí ese billete de 100, se fue consumiendo, se partió a la mitad. Ahora,
con el token no fungible, ponía el ejemplo de la obra de arte. Si yo voy con un cuadrito que sale 100 pesos al chino, el chino no me lo va a aceptar. O la persona que esté en la caja del supermercado. Entonces eso quiere decir que no se puede consumir. Entonces, para volver al caso, ¿qué es un NFT? Pues un token no fungible, representa algo en un contexto digital que no se puede consumir en sí. Sí, a ver, desde el punto de vista legal, lo fungible es lo que se puede cambiar por otra cosa de la misma especie. Por ejemplo, el dinero, un billete de 100 y otro billete de 100 o sea, son lo mismo. No tiene que ver tanto con lo consumible, que es otra característica legal, sino que se pueden reemplazar unos por los otros. Entonces, el ejemplo que diste es perfecto, pero por lo menos en derecho lo que tenés de lo que es fungible es un Bitcoin vale igual que un Bitcoin. Ahora, una obra de arte no vale igual o no es igual a otra obra de arte. Entonces, eh, si una es reemplazable por la otra, son fungibles, y si no, no lo son. Yo la explicación que en general daba, por una de las cosas que todos me decían, no, esas moneditas digitales, todo virtual, no existe. Yo lo que le decía es, ¿cuándo fue la última vez o cuánto efectivo estás usando? No sé, no, ahora hago todo por el home banking. ¿Y qué? ¿Esa plata la tenés en la mano? No, pero ¿y qué es? Es una cuenta digital, virtual, en donde una empresa está diciendo que vos tenés tanta plata. Esto es lo mismo, obviamente, una cosa es comprar riesgo, banco no sé cuánto, que está regulado, que qué sé yo, y otra cosa es comprar riesgo Tether, que no sabemos qué hace con la plata, ni cuánto respaldo tiene. Pasa que cuando te metes en el mundo blockchain, entendés que el respaldo de la moneda de un país es el PBI. ¿No? Digamos, el peso está respaldado en el PBI del país. Y si el país, o sea, y ese PBI puede dar negativo. Entonces, ¿de qué respaldo verdadero me estás hablando? Mientras que con las cripto, al menos en Bitcoin, lo que entendés es, ok, es una emisión limitada, por lo que el precio va a tender, que es una tendencia que puede ver en un gráfico, a tender a subir. Algo que te quiero preguntar igual específico sobre esto, que me llama mucho la atención, es que vi un reel, o sea, vamos a desglosarlo, por decirlo en términos no malos o positivos, es vos con el efectivo, va relacionado a lo que dijiste de la moneda digital, vos con el efectivo tengo 50 pesos. Esos 50 pesos me compro, vamos a poner 500 pesos. Tengo 500 pesos. Voy al kiosco, me compro algo de 500 pesos. Después esos 500 pesos el kiosco los utiliza para cortarse el pelo, el dueño del kiosco. Y esos 500 pesos después de 20, 30 transacciones siguen siendo 50 pesos. No, siguen teniendo ese mismo valor. Ahora, en lo que son transacciones digitales, si es que tienen una comisión en el medio, por ejemplo, no sé, de 500 pesos, la comisión sea de 10 pesos. Después de 20, 30 transacciones, esa suma de la comisión se la termina llevando el banco o la entidad regulatoria. Entonces, ¿esos 500 pesos siguen valiendo 500 pesos o no? No, los que se lo llevan son los intermediarios, o sea, los bancos, sí, no los entes reguladores, que son quizás agencias gubernamentales. El tema es que a medida que todo sea más digital, o sea, vos lo que estás pagando es por un servicio en esas comisiones que tiene que ver con la agilidad y con la seguridad. Con la seguridad de no tener la plata en el bolsillo, con la agilidad de poder hacerlo desde el celular y demás. Y es un servicio que se paga. Entonces, vos podés estar de acuerdo o no y podés suscribir ese contrato o no. Pero voy un cachito más atrás, que vos decís, sí, el respaldo de la moneda es el PBI. Yo creo que ni siquiera el respaldo de la moneda es la confianza. Y es lo mismo que con las criptos. O sea, cuando el mercado confía en tal empresa, en tal empresa compra sus acciones. Cuando confías en tal banco le pones la plata. Cuando confías en tal estado usas su moneda. Obviamente hay una parte que tiene que ver con la adopción global de un medio de pago, en donde, bueno, obviamente, si todos me aceptan efectivo, bueno, es mucho mejor tener efectivo que ir con una billetera virtual, que no voy a dar marca, pero digo, una billetera virtual que le saco con el QR y quizás no tienen el QR, no me aceptan, no me dan el alias, me cobra una comisión por decir, no, bueno, pagás por la app, pero te pongo tanto de recargo. Claro. Entonces tiene que ver también con la adopción. Pero para mí, en la mayoría de los casos, y sobre todo los casos que se adopta, el pago por el servicio de poder con la huella digital pagar está más que amortizado. O sea, imagínate, bueno, ustedes son chicos, pero en mi época te pasabas 2 horas sentado en el banco para que te den el efectivo, haciendo la cola, sin poder usar el celular, sin los auriculares, así. Claro.
Nada, yo pago gustoso las comisiones. O sea, a ver, cuando sean razonables, ¿no? Pero pago gustoso las comisiones de consumo de 100%. pagar con las billeteras virtuales. 100%. Mismo yo actualmente estoy cursando la materia de aspectos éticos y jurídicos de la publicidad, pero cada tanto llego al tema blockchain. ¿Y por qué llego al tema blockchain? En sí, la blockchain, yo cuando la tenía que describir de una forma entendible, lo que siempre digo es un sistema de almacenamiento, pero que a diferencia de otros sistemas de almacenamiento de datos, es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que no hay un punto de control, particularmente, ni de falla. Entonces ahí ponía el ejemplo de Google y iCloud, que son sistemas de almacenamiento, vos podés guardar tus fotos, tus aplicaciones, tus datos, pero que están centralizados. Entonces, esos datos después se pueden vender, se pueden hacer un montón de cosas. Si tirás una bomba en las centrales donde están todos esos datos, mueren, no tengo idea igual dónde están. Pero en el caso de la descentralización y de la blockchain, la cadena de bloques, lo bueno es que los puntos de falla y de control están distribuidos en millones de personas que en su momento lo que entiendo y lo que entendía es que son los mineros, las personas que están constantemente aportando a que ese sistema funcione, que son millones. Obviamente se los beneficia. ¿Cómo Sí, lo ves eso? sí, depende un poco de la cadena, en realidad. Porque hay algunas que en realidad tienen una copia de la blockchain en cada uno de los validadores, con lo cual no son los mineros sino los validadores, o capaz que en cada una de las computadoras conectadas. El concepto general de la tecnología, con todos los técnicos que yo hablé, es que mientras haya una sola computadora conectada a la blockchain no se cae, no se cae. Igual, a ver, yo tengo ahí quizás un contrapunto un poco con el ejemplo que trajiste de Google, porque si se cae Google tenemos problemas mucho más grandes a nivel global que los 100%. datos míos o que la transacción que se me cayó. Por eso también en algún momento cuando decidimos migrar, pasar todas licencias en cloud y demás, fue como elegí un proveedor y digo, bueno, a ver, si esta empresa se cae, hay algo mucho más grave que mi know-how que se perdió el Buenísimo. escrito que hice hace 10 años, porque o sea, vamos a estar con otros problemas. Buenísimo. Pero la descentralización para mí es fundamental y es el paso que sigue, o sea, el paso de Web 2 a Web 3 en una forma descentralizada con menos control y posibilidad de censura, para mí es espectacular desde lo financiero y desde lo que tenga que ver con contenido. Es todavía igual algo que me parece que faltan 10 años para una opción. Sí, totalmente. Hay una tendencia de que las cosas se están descentralizando de a poco, como por ejemplo la información, la educación. Más allá de eso, igual, algo que quería traer que era en relación a esto de la materia, de aspectos éticos y jurídicos de la publicidad, que yo principalmente considero que, no principalmente, pero una de las ramas de la blockchain y de la tokenización, considero que es la verificación, la apertura y la verificación de la propiedad privada digital. ¿Qué significa? Que yo voy a poder verificar de forma digital mi propiedad privada. Por ejemplo, si yo poseo verdaderamente una casa, si yo poseo verdaderamente un auto, o si yo tengo la licencia de que, llevándolo más a algo básico, yo tengo las zapatillas Nike originales de edición limitada. Entonces, generalmente surge la pregunta en las personas cuando explico esto de, che, pero realmente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo puedes verificar? ¿No es lo mismo que una foto? Y ahí es importantísimo y no le puedes escapar a explicar lo que es la blockchain. Entonces está buenísimo tener una definición clara de qué es la blockchain por el hecho de que le tenés que explicar que está en una cadena donde se minan datos, esos datos no se pueden modificar ni tampoco eliminar y que eso es descentralizado y lo pueden, entre comillas, ver todos. Entonces como eso queda ahí inmutable y por ejemplo, y lo que puedes ver es el emisor de esa verificación de la propiedad privada digital, lo que digo es, si Nike me diese con mis zapatillas de edición limitada un NFT, de verdad, no algo financiero, sino que respalde, en este caso es el contrato, ¿no? De que esas zapatillas son verdaderas, firmado por Nike, yo podría demostrarle a la próxima persona que se la quiera vender que esas zapatillas realmente son de Nike. ¿Por qué? Porque tengo en la blockchain, como si fuese en el Etherscan, con una UX, con una experiencia más linda, ¿no? El Etherscan es medio un quilombo. Mostrarle, mira, esta zapatilla, este es el certificado que Nike me entregó a mí y ahora te lo estoy entregando a vos. Y así con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Entonces, esa es la transparencia que yo le empiezo a explicar a la gente sobre la verificación de esta propiedad privada digital. Sí, no, yo ahí también te sumo algo que para mí es clave, que es el oráculo, que es el rol de la persona o entidad que acredita esa veracidad. Por ejemplo, Nike, confirmar que Nike es el emisor de ese NFT y que tenía los derechos de propiedad intelectual y quién es el custodio de esa propiedad intelectual y demás. Yo creo que hay un trabajo muy interesante, no solo explicar la blockchain, la tecnología, sino
quién es el oráculo y quién es el que realmente garantiza que eso funciona así. Voy a hacer un pequeño spoiler de una charla que voy a dar para la Federación de Abogados el mes que viene. Pero otra de las aplicaciones que nosotros vemos mucho, por lo menos que yo veo mucho con respecto a la blockchain, que para mí es para lo que fue creada, es la posibilidad de hacer registros que no se modifiquen. Vos cuando compras una casa tenés un registro de propiedad inmueble que dice que esta casa fue originalmente tal persona, el terreno pasó a tal otra, el terreno pasó a tal otra, el terreno pasó a tal otra. Eso hoy en día está en libros, en folios, en donde a los costados se le dice, bueno, está hipotecada, se levantó la hipoteca, está inhibido, se levantó la inhibición. Es un folio de libros en cada departamento de catastro de todo el país que está, que cada vez que el escribano te vende, viene un oficio y lo hacen a mano. Viene el oficio y cuando se equivocan tachan y escriben abajo. Ese tipo de tecnología, por llamar así el libro, es exactamente lo que la blockchain resuelve. Un registro inalterable en donde se va estableciendo paso a paso o sea, cómo fue pasando la propiedad de un bien inmueble. Entonces, para mí, la aplicación de blockchain en derecho es infinitamente más profunda que de la que tenemos hoy. Incluso no se están, no sé si nos están dando cuenta, pero no lo están. No encuentro proyectos que digan, no, bueno, vamos a hacer esta transformación, principalmente por un tema de dificultades presupuestarias y de todos los cambios que implica a nivel de capacitación. Porque, digo, para cambiar a blockchain un registro público de propiedad inmueble, tenés que cambiar todo el sistema de lo que funciona, digitalizar todo lo que está y a partir de ahí empezar a hacer toda la capacitación de toda la gente que trabajó con ese registro. Y la diferencia entre digitalizarlo y tokenizarlo es que con la tokenización no se puede alterar, que eso es lo atractivo, entiendo, ¿no? Desde las preguntas, surgen esas preguntas siempre que se hablan de estos temas. Claro, el tema es que si vos me pasás a blockchain, me digitalizás los registros, me los pasás a blockchain, me permitís que el registro público de la propiedad inmueble emita el token o el escribano interactúe y emita el token y yo, en vez de tener una escritura que la pierdo, tengo un token que dice esta casa es mía. Entonces, poder transferir tu casa desde tu wallet haciendo así, diciendo listo, tomá, me pasaste unos bitcoin, es ciencia ficción para nosotros. Sí, pero ya está acá, yo siento que ya está acá. Está sucediendo, con Senda particularmente estamos haciendo eso mismo, pero para caballos. Es tokenizar la propiedad de ese caballo para digitalizar las transferencias de la forma más segura y eficiente que existe. Porque no te das una idea de la cantidad de trámites físicos que tienen que hacer las personas cuando venden un caballo de cualquier tipo. De carrera, de salto, criollos. Por eso arrancamos con el agro. En realidad arrancamos con el agro, con Senda en particular, porque tenemos la suerte de que nos asociamos con un estudio contable que justamente le da servicios al campo. Entonces tenemos como el know-how del campo más nuestro know-how de tecnología. Obviamente yo de lo técnico en particular, de Solidity, GitHub y todo eso, no es mi área de expertise. Mi área de expertise es más lo que dijiste vos, de lo creativo, de cómo es que eso va a funcionar y la forma en lo que lo va a adoptar, en este caso, el dueño de un caballo. Pero sí, también el área de inmuebles es un área que sí o sí va a estar en la blockchain, va a estar tokenizado. Y antes, yo creo que hace 3 años decíamos que iba a llegar en 20. Pasaron 2 años y va a llegar en 10. Porque cada vez hay más y más capital invirtiéndose en este tipo de tecnología. Me encantaría pensarlo. Yo creo que particularmente, algo que hablamos también hace un ratito, el derecho se mueve mucho más lento que la tecnología. Entonces vos, al tener que hacer un cambio en registros públicos, en la administración pública y en el derecho, vas a requerir un camino más largo de lo que es simplemente la inversión del sector privado y el cambio tecnológico. O sea, la tecnología ya está disponible hace rato para hacer lo que dijimos recién. No sé cuán rápido o cuán ávidos van a estar de hacer estos cambios. Principalmente porque trae transformaciones, o sea, puede trasladarse también a las sociedades anónimas, a que se lleven todos los libros en forma digital y en blockchain y son inalterables. Y eso quiere decir que cuando decís que el acta se hizo en tal fecha, es la fecha real, porque no hay forma de decir, ah, no, me olvidé pasar un acta. No, es esta. Entonces, Total. Da un montón de transparencia, pero también implica otra forma de trabajar de un montón de profesionales y entidades, y mismo del sector privado, que requiere como una transformación principalmente cultural
de decir, no, bueno, tenemos que ir migrando a mejores sistemas de control, más transparentes, porque pasar de libro papel a blockchain, a todo blockchain, es muy traumático. O sea, es una Tiene opción que haber una traumática. digitalización centralizada en el medio, decís. Tiene que haber pasos intermedios. O sea, Ok. si no, lo que haces, o sea, nos pasó también quizás hace un tiempo ya con la parte de firma digital en los expedientes de provincia. Se presentaban todos los escritos en forma presencial y con el sello y como siempre. Pusieron una fecha de corte y dijeron, a partir de esta fecha, todo con firma digital con token. El que no tiene token no puede presentar escritos. Fue un trauma, o sea, abogados de 70, 80 años que le tenías que explicar, Claro. que tenía que mandar a configurar el token a su colegio y después cuando le configuraron el token explicarle cómo funciona el token y que tenían que poner como 3 claves, que encima el sistema es horrible, o sea, perdón, si me ve la gente que diseñó el sistema, el MEV, es buenísimo diseñar la trazabilidad, pero es feo. Eh, entonces, un user experience relativamente complejo en donde lo obligaste al letrado que lleva 60 años, 50 años, 40 años de trabajar de una forma, de la noche a la mañana a tener que presentar todo digital. Bien. Fue un cambio traumático, pero realmente hoy funciona y agilizó un montón la justicia. Claro, tiene que ser progresivo, sí o sí, ese cambio. Estoy pensando acá llevándolo más para tu rol como profesional. ¿Qué es lo más divertido de tu trabajo? Y yo creo que, o sea, hacer negocios. O sea, no hacer negocios yo, sino ayudar a hacer negocios. O sea, a mí una de las cosas que más me motiva es ser parte del entramado productivo y decir, bueno, che, logramos que esta empresa gane tanta plata o que genere tantos puestos de trabajo o abrió la sucursal en tal lugar. Em, es como si quisiera tener una fábrica y como no trabajo en industria, lo que yo produzco son estructuras. Pero digo, o sea, ayudar a generar negocios es lo que más me gusta y quizás vuelvo un poco a la pregunta de cómo levantarla en pala. Yo creo que lo que tenés que hacer es buscar qué es lo que te gusta y en qué sos bueno y a partir de ahí generarte un nicho de tu práctica profesional. Si vos vas a querer encajar en estructuras de otros, vas a ganar lo que quieran pagarte otros. Si vos realmente encontrás un diferencial en el trading o en algo que vos sos muy bueno, capaz que en tu caso, si vos estuvieses estudiando abogacía, vas a ganar mucho. Nos pasó con un abogado que trabajó con nosotros, que era junior y me decía, chicos, a mí me va mucho mejor en el trading que con ustedes. La plata que ustedes me pagan por mes la uso para salir con amigos y está todo buenísimo, pero yo la plata la Claro. gano poniendo y sacando de la bolsa. Y está buenísimo. Pero digo, quizás no siempre el éxito económico y financiero está atado a la profesión tradicional, sino que tiene que mucho más que ver con lo que sos bueno. Capaz que sos bueno siendo abogado y especialista en un tema, o capaz que tenés otras habilidades que te hacen ganar mucha más plata. Completamente, algo también que vengo, está buenísimo eso, algo que vengo reflexionando mucho y charlando con mis amigos y mis socios, es que no importa tanto qué estés haciendo, sí, bueno, sí importa qué estés haciendo, pero no es lo más importante qué estés haciendo, sino con quiénes lo estés haciendo. Porque algo que llegué a reflexionar es que si yo estuviese haciendo lo mismo que estoy haciendo, pero no estuviese rodeado de las personas que estoy rodeado, no la estaría pasando tan bien en el día a día, no me estaría cagando de risa con lo que hago. Y obviamente trabajando tan duro y teniendo los resultados que estamos obteniendo. Entonces eso también me parece fundamental y es lo que le sumaría a ese consejo, ¿no? Sí. En particular. Había una frase que no sé, o sea, no sé si era literal así, pero era como que si no te sentís que sos el más tonto de la habitación, estás rodeado del equipo equivocado. Porque es como que, tipo, si vos sentís que vos sos mejor que todos, tu equipo no te está aportando nada, nadie te está desafiando ni aportando algo que a vos no se te ocurriría. Totalmente, y algo que venimos hablando incluso entre mi grupo de amigos también, es que no es qué estés haciendo, sino en la persona en la que te estás convirtiendo. Si estás haciendo un voto a favor de la identidad en la persona en la que te querés convertir. Porque algo que afirmo es que indudablemente cuando te convertís en un tipo de persona en particular, empezás a atraer a personas como esa persona en la que te empezaste a convertir. Eso es muy loco. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también, digo, para no tomarlo tan mal, lo que te pasa muchas veces es que en la vida profesional, quizás en el 90%, si tenés suerte, podés hacer cosas que tengan que ver con quién sos y con lo que querés. Siempre vas a tener, aunque sea un porcentaje marginal de cosas que vas a tener que hacer que no te gustan, que no estás de acuerdo, que lo que sea. Y, a ver, sobre todo en el derecho, te viene tu cliente, no sé, tenía a la gente en negro, hacía todo mal y qué sé yo, y vos lo tenés que defender. Si sos Claro, penalista, vos quizás sabés que lo mató y vos tenés que sacar la menor pena que le puedas sacar. claro. Entonces, hay
hay una negociación interna constante con un montón de cosas, que es uno de los temas que más se habla dentro de los que son abogados, que es hasta dónde. Yo digo, no, yo este caso no lo tomo, yo un violador no defiendo. La frase típica es, no, yo violador no defiendo. Pero alguien lo va a tener que defender porque el tipo necesita que alguien lo defienda. Entonces, yo, por ejemplo, mi línea es, yo penal no hago directamente. O sea, nada que tenga que ver con penal yo hago porque no me gusta meterme en la situación de delito, ni de defender, ni de acusar. Igual, bueno, no podría acusar porque bueno, podría ser querellante, pero en general la acusación la hacen los fiscales. Em, pero, digo, en tu conversación interna como profesional, vos todo el tiempo vas a tener que terminar negociando con vos mismo de hasta dónde sí accedo a algo que no es 100% lo que me gusta, o hasta dónde accedo a algo que me encanta pero lo tengo que hacer gratis, y hasta dónde, o sea, cobro o no cobro y hago o no hago. Es que es inevitable igual pasarla mal en ciertos momentos. Y ni siquiera yo estoy distinguiendo mucho entre lo que es mal y bien, sino entre lo que es positivo y negativo. Eso me hace tener una mentalidad determinada y específica de decir, ok, esto no me está gustando esto que estoy haciendo, pero entiendo que cuando no me está gustando algo es porque estoy llegando a un límite. Y yo entiendo que si estoy llegando a un límite es porque estoy progresando. Y el pensar que estoy progresando me hace decir, bueno, entonces vamos con todo. O sea, enfrentemos estos problemas que estamos teniendo porque ya llegamos a nuestro límite en lo que somos buenos y en el servicio que estamos dando. Bueno, hay que pasar esta y tenemos que empezar tenemos que seguir tirando para adelante para llegar a ese resultado específico que es lo que te termina llevando a pensar en tu propósito como persona, como organización y demás. Pero me encanta que acá en el estudio en particular tiene un lado muy humano. Me encantaría en algún momento preguntarle a un abogado penalista, ¿con qué mentalidad vas a defender a un asesino? Tenés que ir, te tenés que preparar mentalmente, no es que no pensás en nada, vas escuchando Taylor Swift. Y yo creo que, a ver, hay gente que directamente con la racionalización esa de que todo el mundo tiene derecho a su defensa, que es completamente cierta, es como que, bueno, yo hago mi trabajo y mi trabajo es necesario, así como el del señor de la morgue tiene que enterrar cuerpos, yo tengo que defender gente. Y hay gente que está muy motivada también por la plata, porque obviamente una de las cosas más valiosas que tenés es tu libertad. Si vos, en la jerga se dice, si vos trabajás de saca preso, vos al tipo que está preso decís la casa, el botín de lo que te robaste. O sea, hay algunas denuncias de colegas que los tipos cobraban parte del botín. Claro. Sí, yo te saco, pero de toda la que robaste acá, de las estafas que hiciste, tenés que darme el tanto por ciento. Decís, pero eso es completamente inmoral, es una locura. Entonces, esas cosas, obviamente, cuando salen a luz son ilegales y te convertís en cómplice del delito. Pero hay un montón de distintas. O sea, vos justo estabas hablando de ética y moral y qué sé yo. Hay un montón de discusiones respecto de la moral y la ética en el ejercicio profesional, que son unas cosas también que se hacen desde el colegio de abogados. O sea, vos cuando te vas a matricular, antes tenés que tener una charla de ética con gente del colegio, como decir, bueno, estas cosas no se hacen por ningún motivo y se charla sobre estos temas. Porque o sea, la ética y la moral terminan siendo como percepciones muy personales. Entonces es como que llega un mundo que dice, yo no lo haría eso, pero no es ilegal y entonces, bueno, queda en cada uno si lo hace o no lo hace, sacando el extremo que te di recién, que sí es un delito, ¿no? Claro. Pero es una discusión una conversación que tenés constantemente con vos de tipo, che, tomo este cliente, hago este caso, me excuso por X motivo. Ya estoy pensando en algunas preguntas como para ir dándole un cierre al episodio. Que una de esas preguntas es, si pudieses darle un consejo o decirle algo al Diego de cuando tenía 18 años, ¿qué le dirías? No sé, la verdad, siento que llegué, o sea, dale para adelante, o sea, venís bien, o sea, no sé, no soy una persona de arrepentirme mucho de lo que hice, creo que incluso cuando me equivoqué aprendí, entonces, nada, no, compré Bitcoin. Comprar Bitcoin. Claro, ahí está, Ahí está. Bueno, había un consejo. había un para consejo, darle. había un consejo. Qué bien, qué bien. Es más, ¿no? lo pongo una nota metido ahí, tipo, esta va a ser tu billetera y... Claro, claro, estas son las 10 palabras las 12 palabras que te van a Sí. abrir puertas. Qué bien, qué bien. A cada equipo, a alguien le surgió una pregunta, algo que tengan anotado, que quieran compartir. Yo la puedo traducir acá con el micrófono. La que vimos estaba buena, que creo que va a ser muy interesante, es la inteligencia artificial contra los abogados.
Buenísimo. Copio la pregunta de Mauro. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a matar a los abogados? No. Va a cambiar la forma de trabajar, así como el día que dejamos usar la máquina de escribir, que esta la viví yo. O sea, uno de los primeros trabajos en el estudio fue enseñarle a los abogados que usaban el Word 6.1, que es una pantalla azul, que ustedes no la vieron en su vida, a usar el Windows 95 y el Word 95. Fue una transformación, o sea, fue una herramienta nueva que permitió que en vez de tener que hacer control C, control V todo el tiempo, era como que, bueno, puedo seleccionar, puedo guardar en carpetas, los nombres de los archivos pueden tener más de 8 caracteres, o sea, vos tenías que tener un archivo como un índice interno de cómo eran tus claves, es decir, bueno, contra 123 era el contrato de locación de tal con tal, o sea, era como que tenías que armarte tu propio índice porque no te daban los dígitos. Entonces, la inteligencia artificial es una nueva herramienta que nos va a ayudar en el ejercicio profesional, si la usamos con responsabilidad, a poder contestar más rápido, con mayor profundidad y tener más información. Hoy en día los modelos de inteligencia artificial que tenemos hasta que aparezca una inteligencia artificial general son modelos conversacionales que tienen defectos de delusions, de delirio. Con lo cual, cuando no saben algo, así como cuando nosotros charlamos, cuando no sabes algo, chamullás, bueno, el LLM también a veces te chamulla. Existió, por ejemplo, el caso de un abogado, obviamente con una versión mucho más incipiente de ChatGPT, que citó un fallo, que el fallo no existía, se lo inventó el ChatGPT, él lo puso en una demanda, se lo presentó al juez y terminó preso al lado de su cliente. Entonces, creo que es una buena herramienta para acelerar un montón de procesos, pero el chequeo de un profesional que realmente entienda y no solo que no se invente cosas, sino que tenga estos criterios generales del derecho para poder interpretar en forma armónica todo y saber que esto tiene jerarquía sobre aquello y que va a prevalecer este criterio, va a seguir apareciendo y va a seguir siendo apreciado. Es un tema probablemente qué va a hacer nuestro cliente con respecto a todo lo que puede preguntar al ChatGPT. O sea, cuánto, de vuelta, es la confianza. ¿Cuánto vas a confiar en el LLM y cuánto vas a decir, no, yo necesito un profesional que se meta y que entienda de esto? Claro, ¿alguna vez probaste a armar un contrato? No armar un contrato, ¿no? Pero ¿alguna vez probaste a hacer un contrato con ChatGPT? Sí, lo hacemos todo el tiempo. Incluso lo probamos, o sea, jugamos un poco a preguntarle cosas a ver si se confunde. ¿Cuán precisos son esos contratos? Mira, para cosas estándar, tipo un NDA, tipo no divulgación, tipo confidencialidad, Sí, contrato de confidencialidad. casi que está ok. O sea, te diría que le corregís 2 o 3 cosas y salen bien. En todo lo que es muy estándar, en todo lo que vas a un modelo yankee probablemente, porque tiene mucha más información de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. O sea, un NDA internacional seguramente te lo va a hacer bien. Nosotros tenemos después algún condimento de que quizás tenemos que juega en nuestro caso la ley de habeas data, entonces tenés que adaptarlo a lo que son la ley de datos de Argentina, o Claro, si es de Europa tenés que hacer el GPDR, o sea, tenés condimentos, pero lo que son contratos así estándar, básicos y demás, tienen, o sea, tienen modelos, o sea, salen modelos razonables. El tema que vos tenés es esto que decíamos recién, es, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? No, en realidad yo estoy haciendo firmar el NDA, pero lo que quiero es que no me pueda competir. Claro. Bueno, ok, ¿le puedo poner una cláusula de no competencia o puede ejercer su industria en forma libre y ejercer su profesión y yo no le puedo bloquear por 2 años que no pueda trabajar? Claro, no, obvio. Entonces ahí vos necesitas un abogado que comprenda que por más que vos lo pongas de determinada forma, o le podés poner una multa o no, pero hay cosas que no podés determinar desde un contrato. Y eso es todavía lo que los LLMs no pueden incorporar como aprendizaje, salvo que vos desarrolles un modelo cerrado, propio, que lo entrenes y que le expliques un montón de cosas, en cuyo caso, no sé, yo todavía no lo tengo, capaz que sí se puede. Qué interesante, qué interesante. Mismo, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque algo que estaba pensando, que en realidad te quería comentar, es un proyecto que tengo en carpeta para hacer en algún momento de mi vida, pero yéndome más adelante en el tiempo, algo que está sucediendo actualmente en realidad es que se puede copiar la imagen de una persona, la voz de esa misma persona y crear clips, videos o lo que quieras de esa persona haciendo una determinada acción. Entonces, ahí es donde salen las famosas, no es de donde salen, ¿no? Pero lo más originario de eso eran las fake news, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si lo que estoy viendo es real o no? Entonces,
de ahí digo, ok, eso es inteligencia artificial, ¿no? Mezclado con la parte de diseño, imagen. Y ahí lo que digo es, a lo que se me ocurrió, teniendo el conocimiento, poquito de inteligencia artificial, conocimiento en publicidad, poquísimo conocimiento de derecho, pero sí conocimiento sobre blockchain, digo, qué interesante sería verificar la propiedad privada digital, o sea, la foto de que esa persona haya emitido esa foto, el dueño, la identidad, digamos, la cuenta de esa persona, y que sea real esa foto que se está divulgando. Por ejemplo, algo que vi que eso se podría haber evitado, entre comillas, pues no está desarrollado esto que estoy hablando. Por ejemplo, un clip que hizo una publicidad de Joe Rogan, que es un podcaster de Estados Unidos, promocionando un producto. La empresa que emite y que crea esos productos levantó un montón de plata gracias a que puso la cara de Joe Rogan promocionando, entre comillas, ese producto con inteligencia artificial. Sí, ahí tenés un tema, también hay un proyecto interesante en la Unión Europea respecto a la obligatoriedad de ponerle marcas de agua a todo lo que se desarrolla con inteligencia artificial en cuanto a imágenes y videos. Ah, qué interesante. Entonces, eso te va a permitir hacer un chequeo, si llega a ser obligatorio, y después si la gente cumple con la ley y todas esas cosas que tienen que pasar. Hacer un chequeo rápido, decir, che, esto fue creado con inteligencia artificial y le pones como un red flag. Hay un caso interesante que nos trajo hace un par de años nuestro aliado de Hong Kong, que ellos participaron un poco en la investigación, que a través de un deepfake los tipos generaron la imagen del gerente general de una empresa en UK y le dieron la instrucción en un Zoom, todo falso, a la sucursal de Hong Kong que libere un pago, creo que era, no sé, $250 millones, una cosa así. No, perdón, 250 millones de la moneda de ellos, creo que Sí, era. libras. No, HKs. Ah, de Hong Kong. De Hong Kong. No sé, era una locura de plata que no puedes juntar en tu vida, ¿no? Después les paso el link si quieren y ven el artículo completo. Y el tipo le llegó a los 2 días, lo llamaron y dijeron, ¿vos autorizaste de pago? Sí, estaba en el Zoom, el gerente general me dijo que lo pague. Entonces yo nunca me conecté. Bueno, nada, investigación de por medio, determinaron que habían hecho con deepfake, con un video, y que justamente habían generado un video donde el tipo le decía pagá y pagó, y obviamente la plata no apareció nunca. Pero sí, hay un montón de desafíos con todo lo que son inteligencia artificial, sea imágenes o sea de otro estilo. Completamente, completamente. No, me parece súper interesante porque eso mismo también se puede trazabilizar de alguna forma. Creo que hay muchos desafíos también a nivel UX de decir, bueno, tal persona subió esta foto, ¿dónde lo verificamos? ¿No? Porque así es como se terminan corriendo las fake news y eso sería una solución bastante interesante. Me encanta igual la de que se tenga que estandarizar esto de si hice algo con inteligencia artificial, ok, que venga la inteligencia artificial y como un artista anteriormente o actualmente hace, la firmo. Yo la inteligencia artificial hice esta foto, entonces, o este video, entonces de esa forma. Pasa que ahí tenés que hacer un montón de acuerdos también con todas las empresas que están creando las máquinas básicamente de estas inteligencias artificiales generativas. Sí, pero vos ahí tenés también Generales. una contingencia legal de... o sea, apareció también algún uso de inteligencia artificial de poner a personas en situaciones que no estaban y demás, tipo ya comprometiendo su intimidad y demás. Entonces vos ahí o sea, por un usuario que agarró y usó tu plataforma y seguro que encima la usó gratis y se generó una imagen de lo que sea y qué sé yo y la divulgó como si fuese real, vos te comes un juicio enorme por algo que en realidad vos pusiste un software a disposición. Entonces, si vos cumplís con esa norma y decís, no, mira, marca de agua, bueno, vos también te empezás a despegar un poco de eso y decís, bueno, a ver, lo que hacen mis usuarios, pero yo tengo un sistema en donde digo claramente que esto es generado con inteligencia artificial. Entonces es como también un poco lo que hablábamos fuera de aire del derecho ambiental, de coacción. O sea, si existe un castigo por hacer las cosas mal, en general el derecho hace que a través del castigo o los incentivos las conductas se adecúen a lo que la sociedad quiere. Claro, algo que también me interesa es que vos no sos solamente abogado, socio de un estudio jurídico, sino que también haces un montón de cosas más. Estás involucrado en una ONU, sos especialista en otras cosas. De eso, ¿qué es lo que más te gusta dentro de todo lo que haces? Porque tenés un montón de títulos, eso me encanta. Sí, bueno, después si comparten mi LinkedIn es como un popurrí de cosas. Obvio. Mira, lo que más me gusta de las organizaciones con las que trabajo en general es plato lleno porque, digamos, me tocó una fibra muy íntima a mí de lo que tiene que ver con una frase que escuchaste 1.000.000 de veces en tu casa, que es la comida no se tira. Y que es aprovechar, evitar el desperdicio alimentario y aprovechar los alimentos antes de que no se puedan usar más.
Entonces, bueno, hay estudios que dicen que un tercio del alimento que se produce se tira, desde la producción hasta el consumo. Y atacar esa problemática a mí como que me gustó, sobre todo porque tienen un foco que no está puesto en el hambre y en la gente mendigando y la pobreza, sino en la eficiencia y el aprovechamiento del alimento y la parte ambiental de evitar el desperdicio y las emisiones que generan esa basura que se evita. Con lo cual, nada, me pareció que es un enfoque muy piola y una forma también o sea, de acercar al sector privado, que es con el que más trabajo yo, a una acción ambiental y socialmente responsable. Y bueno, ya hace, ¿qué estamos? Hace 9 años que estoy colaborando con ellos. Ahora, bueno, hace poquito me eligieron como presidente, así que si tengo que elegir Felicitaciones. una, gracias. Si tengo que elegir una, quizás, nada, me quedaría con esa. Interesante. ¿Y cómo entraste ahí? O sea, ¿cómo...? Fue gracioso. Los escuché a los chicos una vez en una entrevista de radio, a dos de los fundadores, que estaban comentando lo que hacían y nada, te pasaron el contacto, les escribí y dije, están completamente locos. O sea, ellos se presentaban a título personal, iban desde el evento donde trabajaban, se llevaban toda la comida y se la entregaban tipo con su cara y su nombre a título personal al comedor. Y lo primero que piensa un abogado, no, te van a hacer juicio, se van a intoxicar. Toda la gente que encima que está en situación de necesidad va a venir un carancho y te va a romper, te va a sacar todo el patrimonio personal, bla, bla, bla. Y tuve una reunión acá al lado con ellos, los cité. Me dijeron, nada, bueno, qué sé yo. Mira, entiendo todo lo que me decís, pero para mí es una cuestión de principios. Para mí mi patrimonio personal es menos importante que la comida no se tire. Listo. Terminó toda discusión y ahí entendí el objetivo de ellos, que fue, lo más importante es que la comida no se tire. Y dije, bueno, ¿cómo hago para protegerte? No lo vas a dejar de hacer. Entonces fundamos la asociación civil, les di una entidad y los empecé a ayudar a todo lo que tenga que ver con el relacionamiento con las empresas privadas. Porque ahí, en la relación con la empresa privada, o sea, ellos se estaban fondeando con débito automático. Che, por favor, poneme débito automático, no sé, plata doy 1.000 pesos por mes. Y una empresa que entiende que vos le estás prestando un servicio ambientalmente sostenible, en lugar de pagar el vuelco, te pagan a vos para que vos se lo des gratis a un comedor que lo necesita. Cada empresa que te colabora son 1.000, 2.000, 5.000 personas que vos tenés que estar diciendo, por favor, dame plata para poder seguir haciendo esto. Entonces, bueno, empecé a colaborar un poco desde el lado corporativo y abrimos un poco lo que es la vertical de negocio. Pone negocio, pues es un ONG, pero le di un poco esa visión de que necesita ser económicamente sostenible, de empresas con comedores, en donde les hacemos la logística de que ellos separan la comida, que no se comen la semana en el comedor y lo llevamos a los comedores, y otros que son industria o distribuidoras, que de repente, no sé, tengo un pallet que sé que no va a llegar a dar la ronda de comercialización y distribución, me llevo todo el pallet y en vez de ellos tener que pagar el vuelco y la disposición final ambientalmente sostenible, me la das a mí, que te garantizo que se va a comer, se va a utilizar y, o sea, costo cero para el comedor, o sea, la empresa paga la logística, Claro, claro. en vez de pagar el vuelco que ya tiene un costo hundido. Qué interesante, está buenísimo porque me encanta que te hayas metido en la vertical en particular de crear empresas y de crear sociedades y demás, porque siento que es como un superpoder de resolver problemas con una vista de que la empresa pueda ser una realidad y empezar a crecer. Eso es súper interesante. Algo que me quedaba para ir para preguntarte en sí, este, iba a ir un poco más para el lado de la carrera, pero después lo iba a llevar para otro lado, pero que es esto de, dentro de la carrera, cuando estabas estudiando, ¿qué fue lo que sentís que fue el mayor obstáculo que tuviste vos como estudiante? Derecho administrativo. ¿Por qué? tiene nombre y apellido. Fue una materia que me costó un montón. Es una materia que no, o sea, se estudia mucho en base a fallos, que quizás es algo distinto porque en general en el resto de las materias estudias en base a leyes. Y me fue mal varias veces en la materia, que fue incluso un momento que también tuve como una crisis. Fue cómico porque yo en cuarto año, que tenía derecho administrativo, venía atrasado con otras materias. Entonces no pude rendir derecho administrativo hasta que me saqué las otras y me la quedé para quinto. Entonces, en cuarto año es como que recuperé un montón de materias que no me había animado a presentarme, pues sentía que no estaba listo y demás. Y que después digo, no, yo esta la quiero saber bien, así que no me presento a esta, no me presento a esta. Y terminé atrasándome y
las materias de derecho civil, que eran contratos y derechos reales, me atrasó mucho con administrativo. Entonces, en cuarto año estuve a punto de dejar la carrera y dije, no, ya está, no quiero más, esto es un momento que no, o sea, tengo que estudiar un montón. Pero cuarto año fue mi mejor año en rendimiento académico porque arranqué con -3 y terminé con -1, tipo de materias adeudadas. Claro. Y atrás de eso, ya cursando quinto año, que era el último en mi plan de estudios, me rompí la cabeza contra derecho administrativo y dije, no, esta la voy a sacar, y me presenté, y tuve ese clic en lo académico de no me importa, o sea, no me importa cuánto sé, yo me presento y digo lo que sé y me presento a todo. Entonces, bueno, así también, en una materia muy complicada y muy técnica, es que me fue mal un par de veces, pero si tengo que ponerle tipo ¿cuál fue el obstáculo? Fue esa materia, tipo, la odié. Qué locura, qué locura. Estaba ahí súper inmerso en la anécdota, en la historia. Me imaginé ahí, o sea, lo que pensaba es cuánta constancia, cuánta perseverancia para decir, la tengo que dar, no voy a dejar ahora y seguir para adelante. Re importante eso. Sí, y te pasa mucho en la carrera, en cualquier carrera universitaria, que hay una materia, un profesor, un algo que decís, no, esta no la quiero ni ver. Y bueno, una de las paradojas quizás de derecho administrativo es que terminé la carrera y demás, y después hice la diplomatura años más tarde de derecho ambiental, y la mayor parte de derecho ambiental pasa a través de derecho administrativo. Entonces la terminé viendo de vuelta en una diplomatura que elegí. Increíble. Así que bueno, nada, es un poco Y cómico. te va llevando, sí, totalmente. Qué interesante. La última pregunta que me queda para hacerte es que me comentaste que actualmente estamos en el estudio, pero tampoco vi tantísimo movimiento como... ¿Cuántos abogados son actualmente? Somos 13 abogados, 13. 4 de los cuales somos socios. Bien, me habías comentado que están trabajando principalmente remoto, ¿no? Nosotros, bueno, como te comenté hace un rato, tenemos un sistema de trabajo por objetivos. Entonces, como uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de trabajo es que cada uno tenga sus cosas al día, no exigimos una presencia en la oficina por cierta cantidad de horas. ¿Y dónde verificas que se cumplan los objetivos? O sea, ¿tienen algún sistema? Tenemos un sistema de control de en qué estamos trabajando cada uno, que nosotros vamos declarando las horas y las asignamos a los distintos clientes, también para ir viendo los flujos de trabajo. ¿Qué es un software? Excel. Excel. Ah, mirá, lo manejan todo en Excel. Sí, a ver, estamos pensando en evolucionar hacia un software que lo haga más automático, pero por ahora es un Excel. Somos abogados, danos tiempo. No, obvio, nosotros tampoco estamos súper avanzados, pero algo que nos viene ayudando un montón es usar Notion. No sé si alguna vez escuchaste hablar de la plataforma. Te permite organizarte a otro nivel, también en todo lo que es base de datos, tablas, estructuras para organizarte y organizar en sí a las personas que están trabajando en la organización en particular. Está muy buena. Hay un tema que, como el derecho avanza lento, el abogado suele ser averso al cambio. Entonces, cambiar las formas de trabajar y las herramientas de trabajo es como que lleva un periodo de adaptación. O sea, nosotros tenemos varios sistemas. Tenemos el Excel que maneja las horas, un sistema que maneja lo que son los expedientes, que cada uno carga las novedades de cada expediente. Entonces está estructurado en el formato de lo que es el derecho, o sea, el derecho de litigios, digamos. Y después, nada, tenemos otro sistema que básicamente es estar copiados en los mails, que no haya quejas de los clientes. Nosotros sabemos o sea, estamos copiados en la consulta del cliente y si vos no contestaste en 2 días, digo, che, ¿qué pasó? Hay un trabajo más manual en ese sentido, pero que nosotros estamos al tanto de todos los temas. O sea, mínimo uno de los 4 socios está al tanto de todos los temas y todas las consultas de los clientes. Bien, y lo último que me quedó dando vueltas es, ¿qué tiene que pasar en Argentina legalmente? Ya que estamos hablando de que está todo atrasado, sí, para decirlo de alguna forma, para que se dispare la adopción cripto y blockchain. Tendría que pasar algo que no quiero que pase, que es que vuelva una inflación galopante y que no podamos comprar dólares y que Bitcoin sea la única forma de ganarle al dólar y poder comprarlo en forma libre. Yo creo que tenemos una de las comunidades de mayor adopción. A ver, estás en un grupo que es el que no querés estar. Estás con Nigeria, estás con Turquía, estás, o sea, en un grupo de países que adoptan las criptomonedas por necesidad más que por convicción. Y para lo que es blockchain a nivel general, yo creo que lo que necesitamos es inversión
de todos los sectores, público y privado, en lo que es transformación digital y capacitación. Porque es una tecnología que está 1 o 2 escalones por encima para mí de lo que usamos todos, sea a nivel internet, sea a nivel computación, sea a nivel datos, y requiere, o sea, para que realmente pueda ser utilizado como un sistema global o para todos, necesitamos llegar a que por lo menos un porcentaje alto de la población entienda qué está haciendo y cómo funciona. Bien. Bien, interesante. Digamos que legalmente, a nivel leyes, ¿está la luz verde como para hacer proyectos de todo tipo? Sí, en realidad sí, porque todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, salvo que te aparezca una regulación que te bloquee algo concreto, o sea, un poco parte de ser abogado especialista en cripto, decir, bueno, ¿qué querés hacer? Tal cosa. ¿Está prohibido? No. ¿Qué te pueden llegar a pedir en los próximos 5 años? Y yo me imagino que te puede venir por acá todo esto, así que preparemos todo esto por las dudas. Pero en la mayoría de los proyectos estamos sobre regulándonos en forma privada por si llega a aparecer la regulación, porque la regulación va a salir en un mes y en 2 meses te tenés que adecuar y si no tenés que estar corriendo. Entonces muchas de las empresas lo que están haciendo es protegerse y regularse por encima de lo que se les pide para evitar esto que decíamos de una transformación violenta y traumática. Claro, claro, claro. No, qué interesante. La verdad que muy nutritiva la charla. Ya para cerrar, me gustaría que des tus redes sociales para que te conozcan más, principalmente tu LinkedIn. Y bueno, agradecerte también por habernos recibido en el estudio, súper cálido, súper humano todo. Muchas gracias. Reconocimientos tengo para dar para todos lados. Vicky, Bruno, mi socio, Mauro, mi socio, DMG, BSG también, Bauti, Tomás, Tiago que anda por allá atrás también. Gracias por venirse, por estar ayudando con todo. Y bueno, cerrá con alguna frase que quieras cerrar vos, pero también da tus redes sociales para que te conozcan. Dale, bueno, alto equipo. La verdad que vinieron, o sea, yo decía, bueno, vamos a hacer una entrevista, o sea, vino un equipo de producción enorme. Gracias a ustedes por venir. La verdad que es súper cómodo charlando con ustedes. A mí me gusta también charlar con generaciones futuras. O sea, yo creo, siempre me pasa, digo, uy, sí, soy joven. Y digo, bueno, algo que pasó hace 20 años, sí, en 1980, no, es 2000. Entonces, nada, me pasa que me siento más joven quizás de lo que soy. Entonces, me gusta esto de interactuar con los jóvenes de verdad. Bueno, el LinkedIn me parece que como que resume todo, que me encuentran como Diego Núñez y está también ahí la página del estudio y quiénes somos en el equipo y está la página de LinkedIn del estudio, la página del estudio, la página de la Alianza Internacional, lo encuentran todo. Después calculo que lo ponen ahí en un zócalo Sí, obvio. o en la descripción. Y bueno, nada, yo para cerrar quizás un poco con la idea de lo que es el podcast y cuando sea grande, creo que le diría a todos los que están pensando estudiar derecho, que si realmente lo quieren, lo hagan, pero o sea, piensen primero en de qué quieren trabajar y después decidir si el derecho es la herramienta para eso. O sea, el derecho te va a dar un montón de posibilidades de trabajar básicamente de lo que quieras, pero tratar de conversar sobre su plan de carrera y de vida con alguien que esté estudiando o haya terminado la carrera, porque lo que te encontrás al final del camino no siempre es lo que viste en la película, lo que te imaginaste, lo que te contaron. Buenísimo. Gracias, Diego. Flipas. Gracias, chicos.